Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo vídeo, y esta vez, volvemos con el noticiero del Minecraft. En esta ocasión amigos, iniciaremos con la semana pasada en donde no hubo noticiero, por razones que ahora mismo vamos a ver. Para empezar, la semana pasada, inició muy movida, XD. Porque desde el día lunes tuvimos actividad. Ese día, anunciaron al primer mod, que competiría en la Minecon. El martes al segundo, y el miércoles al tercero. Los mobs eran, el Glade, que tenía la capacidad de detectar los lugares oscuros, en donde podrían aparecer mobs. El Alley, era el mob que tenían la capacidad de recolectar objetos, y de bailar con el bloque musical. Y por último el Golem de cobre, era el mob que tenía la capacidad de apretar botones aleatoriamente. Dicho golem podría ser fabricado por el jugador. Pero con el pasar del tiempo, como es de cobre, este se iría oxidando, hasta quedarse inmóvil. Esos eran los 3 mobs a competir, y ya teníamos todo listo para la Minecon. Sin embargo, los desarrolladores esa semana, también, lanzaron la beta 1.18.0.21, y la Snapshot 21W41A, en las cuales, solo se mejoró la generación de terrenos, la generación de cuevas, y así. El día sábado, tuvimos la Minecon. Fue un evento muy bueno, en el cual, supimos cuál será la próxima gran actualización de Minecraft, y es la de Wild Update. En dicha actualización, vendrá el Warden, las ciudades antiguas del Warden, nuevos bloques Skulk, las ranas, luciérnagas, botes con cofre, un nuevo árbol de manglar, nueva madera, un nuevo bioma de manglar, lodo, ladrillos de lodo, y una remodelación de biomas aparentemente. Honestamente, creo que es una actualización muy buena. Pero bueno, en ese mismo día, tuvimos al mob ganador de las votaciones, y ganó el Alley, el cual, vendrá en la 1.19, con la de Wild Update. Y eso pasó la semana pasada. Esta semana, también tuvimos mucha actividad, porque el día martes, los desarrolladores, mandaron una nueva versión oficial, para Minecraft Bedrock, la cual, solo trajo muchas correcciones, y varios cambios. Fue una muy buena versión desde mi punto de vista. Aparte, el día miércoles, los desarrolladores lanzaron una nueva snapshot para Minecraft Java Edition, en la cual, se corrigieron varios errores, se mejoraron algunas cosas, pero también, se añadió nueva música al juego. Algunas son para el menú, otras son para tranquilizarnos en la jugabilidad, pero la canción que más llamó la atención de todos, es la que está en un nuevo disco, dentro de Minecraft. Se llama Otterside, y este es un fragmento del disco. Aparte, el día jueves, los desarrolladores lanzaron la beta 1.18.0.22, la cual, trajo muchas correcciones, muchos cambios, pero sobre todo, trajo los nuevos bloques Skulk, que vimos en la Minecon. Y sí, esto lo pusieron como fase experimental, ya que aún están probando este nuevo sistema Skulk. Nos mencionaron que cuando llegue la 1.18 oficial, estos bloques Skulk no estarán ahí, porque son características de la 1.19. Aparte de todo eso, esta nueva beta, también trajo el nuevo disco Otterside, y las nuevas canciones de la Cave Sanctuaries. Amigos, Bedrock lleva la delantera, y está avanzando a pasos agigantados, rumbo a la 1.18 oficial. Aparte, el día viernes, en la noche, XD. Tuvimos otra beta, la cual, fue la 1.18.0.23, en la cual, solo se corrigió un error, que tenía el juego, ya que no reconocía los mundos, que los usuarios tenían. Aunque solo fue un error, yo pienso que estuvo bien lanzada la beta, ya que corregía un error gravísimo.
Con todo lo que se anunció en la Minecon 2021, y lo que vimos en esta semana, muchos usuarios han hecho interminables teorías, de las cuales, solo dos me llamaron la atención, porque son muy lógicas. La primera teoría, nos dice, que como añadirán el lodo en Minecraft 1.19, es probable que también, se venga el cerdito enlodado. De hecho, los mismos desarrolladores, dijeron que lo que se vio en la Minecon, no era todo, de lo que se venderá en la 1.19. Tomando eso en cuenta, es muy probable que esta característica pueda llegar al cerdito en Minecraft 1.19. No está confirmado, pero sería algo espectacular. En resumen, teoría loca, pero probable. La segunda teoría nos dice que el Warden llegaría a Minecraft Bedrock en las siguientes betas, como fase experimental. Y sí, también tiene bastantes probabilidades, porque los desarrolladores ya dijeron que en las betas 1.18, estarán probando también, características de la 1.19. Por tanto, esta teoría no es loca, pero sí probable, tal vez más probable que la primera teoría. En fin amigos, pues hasta acá el vídeo de hoy. Si te gustó, deja tu like, comparte, y comenta. También antes de despedirme, quisiera mandar saludos a las siguientes personas. Saludos amigos. Bueno, yo ahora sí me despido, nos vemos hasta la próxima, bye.